durante esta hora y media lo que vamos a intentar hacer es ofrecerles desde el punto de vista de una persona que se dedica al protocolo en la actualidad cómo es realmente el mundo del protocolo en el día de hoy. Para eso haremos una pasada bastante sucinta por lo que ha sido la historia del protocolo, pero muy breve. Hay manuales que podemos consultar y cursos más específicos donde se tratan estos temas, y lo que quiero centrarme fundamentalmente es en el aspecto práctico, tanto de la organización de actos, que es de lo que el protocolo se encarga en mayor medida, hasta lo que es el diseño y confección de todo el material de una oficina de protocolo. Quiero decirles antes de empezar que va a ser muy gráfico, va a ser toda la conferencia en PowerPoint toda entera, y lo que sí que quiero es que cuando tengan cualquier duda levantan la mano y preguntan en ese mismo instante, que yo intentaré resolverlo. ¿De acuerdo? Luego, al final ya de la conferencia, les pasaré lo que vamos a ver en el ordenador, les voy a pasar el material para que lo capten, para que vean cómo es en realidad, cómo queda al final. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a ver varias definiciones de protocolo. No voy a entrar en la definición histórica, de dónde surge la palabra, porque entonces nos llevaría toda la conferencia. En principio son las normas, sobre todo la palabra protocolo va unida a la palabra normas, por las cuales se organizan los actos públicos. Y algo muy importante, y con lo que se queda todo el mundo del protocolo, es la ordenación de personas, sobre todo de las autoridades que acuden a ese acto. Otra definición más completa podría ser el conjunto de normas que hay que seguir obligatoriamente en un acto oficial. Estas normas se establecen por decreto. En España hoy es el Real Decreto 2099 de 1983. Ya hablaremos un poquito de cómo surge ese decreto, en qué situación política, que es bastante importante. ¿Qué hacen esas normas? Determinan el orden jerárquico, regulan los niveles de poder, sobre todo muy específicamente lo que son los tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Luego veremos algún añadido. Son estrictas y rígidas, pero un buen profesional de protocolo tiene que ser flexible. Luego entenderemos por qué. Y si no, no se puede dedicar uno a esto. Flexible como una bala de mimbre, porque luego a la hora del día a día te encuentras situaciones que no puedes ni aprender en un curso ni en ningún otro sitio que no sea el propio acto. Además, quiero recalcar que hoy, aparte de un hecho luctuoso que ha sucedido esta mañana, hoy se celebra un hecho muy importante, que es el 409 aniversario de la ejecución de Juan de la Luz, de la Justicia de Aragón. Y hemos tenido un acto en la Plaza Aragón, a las 10 de la mañana. Y allí ha habido problemas, como en todos los actos, ¿a la hora de qué? A la hora de colocar a las autoridades. Ya veremos por qué. Jordi Pujol es un político muy inteligente. Definió el protocolo como la expresión plástica de la estructura del poder. Nosotros vemos una foto y por esa foto no hace falta que conozcamos a las autoridades. Sí que vamos a saber que la persona que está en un sitio determinado es esta y no otra. Y si no es esta autoridad es porque no ha asistido al acto. Ya lo veremos bien. Pero sí que está reflejada en esa posición de las autoridades la estructura del poder del Estado donde nos encontremos en ese momento. Sistema democrático, monarquía parlamentaria, república, etcétera, etcétera. Protocolo es ordenación.
Hay que colocar el poder, que es algo infinito, en un espacio reducido, amplio, pero que es algo finito. Y un proverbio chino dice que protocolo, el Li Chi de los chinos, dice que protocolo es llegar al camino recto. Protocolo casi siempre va unido a ceremonial. Y el ceremonial, desde un punto de vista de protocolo, una definición sencilla, sería aquella serie o conjunto de formalidades que hay que seguir en un acto público o solemne. Serán más ricas cuanta más antigüedad tengan. ¿Qué hace el ceremonial? Crea la imagen, la atmósfera y una palabra que hay que quedarse con el ceremonial dentro del protocolo. Protocolo, normas, ceremonial iría asociado a las formas. La puesta en escena del acto y los símbolos inherentes y obligatorios a ese acto. ¿Qué hace también? Determina quiénes y cómo han de ocupar un espacio. ¿Cuándo? En un tiempo muy determinado. ¿Y para qué? Para un acto de una naturaleza muy concreta. Y dependiendo de esa naturaleza, tendremos que vestir el acto de una manera o bien de otra. El protocolo, voy a hablar un poquito más rápido. ¿Qué hace? Facilitar el desarrollo de un acto, no lo complica. En cuanto un jefe de protocolo pone problemas a un desarrollo de un acto en el mismo instante de empezar el acto, no está haciendo su labor, está complicando el acto. ¿Y para qué hacemos un acto? Para que salga bien, para que a la gente le llegue el mensaje que nosotros queremos darle, porque el protocolo fundamentalmente es comunicación. Lógicamente, pues, el protocolo será un instrumento para la consecución de un fin concreto, ya sea del tipo que sea. Nunca el protocolo es un fin en sí mismo. Es imagen, sobre todo imagen, y ahora que estamos viviendo en la época donde la imagen es más importante, ¿no? ¿Qué hace? El protocolo administra la comunicación para identificar a los asistentes a un acto con la institución que los organiza. Y así veremos, buscando en los invitados a un acto, qué hemos querido conseguir. Por ejemplo, el libro que ustedes tienen, el catálogo que ustedes tienen, cada uno en su pupitre, lo presentamos la semana pasada. No invitamos a ninguna autoridad, invitamos a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque nos interesaba que el hecho de la publicación del catálogo y del trabajo que están haciendo las Cortes, apoyadas por Ibercaja y por gente de aquí de la universidad, entre ellos don Guillermo Redondo, para la consecución de ese fondo, llegue al público. Entonces, era un acto meramente cara a la prensa. Y lo que teníamos que intentar era que la prensa viniera a nuestro acto. ¿Qué hay que hacer para eso? Ya lo iremos viendo. Otra cosa que hace el protocolo en estos tiempos, que en nuestro país la verdad es que no se respetan los símbolos, a veces por algo que no tiene nada que ver con los propios símbolos, pero bueno, yo creo que es el momento de empezar a respetar lo que simboliza lo nuestro, ¿no? Entonces, sobre todo el protocolo intenta que se respeten los símbolos que tiene que haber en cada acto y que sean los adecuados y estén en el sitio adecuado. También sería, vamos a buscarle más cosas al protocolo, la ostentación del poder para dignificarlo. Siempre para dignificar el poder. La preparación de un acto ocupa muchísimo tiempo, pero la ejecución es un tiempo mínimo. Puedes pegarte 3 meses preparando un acto que dura media hora. Es un fogonazo con todo el trabajo anterior. Tienes que manejar una serie de elementos para que todo salga perfectamente. Hay que buscar la simplificación, porque con eso lo que conseguimos es eficacia, que es lo que buscamos para el desarrollo de un acto. Otra cosa muy importante es el respeto a los usos, costumbres
y tradiciones del lugar donde se celebra el acto. Estamos en un lugar, en la universidad, que protocolariamente es histórico y tiene unas costumbres que no tienen en otros sitios. Y hay que respetarlas, aunque no salgan en el decreto que hacíamos referencia antes. Porque el Real Decreto lleva implícito esto, el respeto a los usos y costumbres y tradiciones del lugar donde se desarrollará el acto. Esto ya son unas pinceladas de qué debería de tener un jefe de protocolo. Debería ser una persona con sentido común. Es una cosa que a veces buscas y nunca encuentras. Una persona que tiene que ser... ¿Se ve bien? Tiene que tener una educación respetable. Tiene que tener unos conocimientos de varias disciplinas también bastante considerables, sobre todo del tema histórico. Tiene que tener mucha mano izquierda porque hay que hacer auténticas virguerías en el día a día para dejar contentos a todo el mundo, algo muy difícil. Tiene que cuidar el rito, la ceremonia del acto. Tiene que cuidar con mucho esmero los tiempos muertos que se suceden en esos actos. Tiene que llevar siempre, permanentemente, durante la celebración de ese acto, una sonrisa en la cara. ¿Qué hace? Sobre todo, en cuanto a la acción ejecutiva, es el encargado de diseñar, de crear y de organizar las actividades de protocolo de su institución, empresa o allí donde trabaja. Otra acción que tiene encomendada es la coordinativa. Viajes, seguridad, logística, flores, ornamentos de todo tipo, etcétera, etcétera. Tiene que tener muchísima imaginación, porque casi siempre te toca resolver problemas absurdos, realmente absurdos, en un tiempo muy concreto. Las cosas no pueden pasar de allá de la duración del acto. Y tienes que tener imaginación, ya veremos después, para no repetir actos, para no repetir invitaciones, por lo menos intentar, desde tu punto de vista, enriquecer tu trabajo día a día, no hacerlo mecánico. Hay gente que lo hace mecánico, que hace un acto y dice, bueno, este acto se repite todos los años, pues si hago uno, ya tengo todos los demás hechos. Eso es caer en el conformismo. ¿Qué funciones tiene? Preparar, diseñar, dirigir los actos de tu institución. Organizar y acompañar los viajes de representación. Siempre que tu presidente, que tu jefe acude a un acto, tú tienes que ir por delante, para que cuando llegue tu jefe sepas dónde tiene que estar colocado, si tiene que dar una conferencia, hacer un discurso, llevar una copia de ese discurso, aparte de que él lleve la suya, porque en un momento dado, por lo que sea, se puede perder. Eso son cosas muy importantes. Y pegarte la mayor parte del tiempo viajando. No son viajes de placer, son viajes de trabajo que duran muy poco y estás constantemente, sobre todo en nuestra comunidad autónoma, que es tan extensa en territorio, te pegas todo el día viajando. Tienes que recepcionar a los visitantes que llegan a tu institución y acompañarles ante tu jefe, tu presidente, la persona que estés a cargo de él. Tienes que supervisar los espacios donde se van a reunir, donde van a comer, para que esté absolutamente todo en el momento justo. Desde hace un tiempo trabajamos conjuntamente con los departamentos de prensa. ¿Para qué? Para que no salga de mi departamento de protocolo un mensaje A y del de prensa un mensaje B cuando estamos en la misma institución. Es solamente para no solaparnos. Sugerir premios, condecoraciones, elegir algo harto difícil, los regalos institucionales. En las Cortes hay 67 diputados. Nunca el regalo institucional le gusta a todo el mundo protesta casi siempre. Sugerir premios y condecoraciones, dirigir la oficina de protocolo, que suelen estar bastante mediocremente dotadas, pero bueno, en cuanto a personas. Elección y diseño del material impreso, luego lo vamos a ver y lo vamos a tocar.
hablando del derecho premial, aparte de hacer un seguimiento diario a la prensa para estar informado de todas las condecoraciones, premios, sobre todo después del Consejo de Ministros de los viernes, tienes que hacer un seguimiento, fallecimientos para mandar un telegrama de pésame, etcétera, etcétera. Esto diario. Tenemos el derecho premial, que sería un derecho positivo, un derecho aprobatorio. En contraposición tendríamos el derecho penal, que sería un derecho desaprobatorio. Quedándonos con el primero, con el derecho premial, que es lo que nos interesa. El premio, una condecoración, sería un estímulo, ¿no?, que es realmente consustancial a todos nosotros, ¿no? Todo el mundo quiere ser premiado por tu trabajo o reconocido de alguna manera, ¿no? Sería el derecho premial, muy sucintamente, aquel conjunto de normas por los que la sociedad agradece a determinados individuos su labor por el bien del Estado y la comunidad. En principio celebraría una conducta cívica reconociendo sobre todo a las personas que trabajan en las administraciones la utilización de los bienes que administra en bien de la sociedad. En cuanto a la simbología, tendríamos que hablar de honores, de tratamientos, de distintas clases de condecoraciones, que no es el motivo de esta conferencia, porque podríamos estar hablando muchísimo tiempo de todas las clases. Jerarquía. Dentro de los premios y de las distinciones existe lógicamente una jerarquía. Ascensos, también se premian los ascensos, o es un premio un ascenso. Y al final estaría la retribución dineraria. ¿Qué hace la consecución de un premio? Crear un estímulo a los compañeros que tienes al lado, ¿no? Vamos a entrar ahora un poquito en lo que es la historia del protocolo muy rápidamente. Hablaremos un poco de cuando surge la civilización. Hablaremos de Pedro IV el Ceremonioso, sobre todo por lo que a nosotros nos toca. El Ceremonioso, también conocido por el del Punyalet, en fin, Pedro IV. Del protocolo La Manera de Borgoña. Todo esto tocado, ya os digo, muy sucintamente. Monarquías absolutas, el nacimiento ya de los estados modernos, la aparición de los tres poderes, el Congreso de Viena, la primera vez que aparecen escritos y conversaciones para el nacimiento del protocolo y sobre todo de algo muy importante que es la diplomacia actual, la ley de la derecha, básica, hay que conocerla, ya veremos en qué consiste, la cesión de la presidencia. Aquí voy a decir mi opinión sobre esta cesión de presidencia, porque hay varias opiniones. Yo voy a adelantar la mía cuando lleguemos, que es una de las más polémicas, ya veremos por qué. El principio de igualdad jurídica de los Estados, el principio de reciprocidad y la normativa de colocación en organismos internacionales. Luego, el protocolo en los distintos Estados no lo vamos a tocar. Con la aparición del hombre es necesaria una estructura social. Ya se van formando en un grupo de personas. Cada persona tiene un cometido diferente, pues ya se está estableciendo ahí una pequeña jerarquía. La lucha por el poder emerge de ahí, la adecuación al espacio donde vas a vivir para luego representarlo, el yo te doy comida, tú me das protección, uno generará riqueza, el otro generará seguridad, no te ataco si a cambio tú me das. Ya estamos creando otra vez jerarquías. En las sociedades antiguas, muy de pasada, podríamos hablar de que en la sociedad mesopotámica lo más importante sería el aspecto económico de esa sociedad en cuanto a protocolo y a jerarquía. En Egipto hay una necesidad de jerarquía clarísima. Está el faraón, que es un poder único y unificador. En Grecia, con la aparición de las polis, se va creando otra jerarquía diferente. En Roma, con la república, después con la monarquía y después con la fractura, en cada paso también podríamos hacer una lectura protocolaria de cada paso. Cedan armas a togas, por ejemplo, es un principio protocolario. En cuanto a Pedro IV, ya dando un salto a la Edad Media, podríamos hablar de
el ceremonial para la coronación y consagración de los reyes de Aragón, quizá el documento más importante para el estudio de la historia del protocolo en España. Está fechado en Valencia el 20 de enero del 1353. Ahí se recogen todo el rito ceremonial de la coronación de los reyes, los actos previos a la coronación. En aquellos momentos los actos duraban muchísimo más tiempo que ahora. El rito de unción y coronación del rey, el festejo y celebración posterior en la sede de las Cortes de Aragón, que es donde yo trabajo, que es el Palacio de la Aljafería. La monarquía aragonesa, podríamos hablar que es una monarquía que el rey es elegido entre iguales, es un primum inter pares, es una monarquía que no es divina, el poder que le otorga al rey no se lo da Dios. La ceremonia de la coronación es muy curiosa porque el mismo rey se corona a sí mismo. En principio no acepta vasallaje, solo cuenta la elección de su pueblo, todo esto entre comillas y trasladándonos a la Edad Media. El juramento precioso, muy rico. Nos que valemos tanto como vos y juntos podemos más que vos. Importante y fuerte declaración de los nobles que eligen al rey. Os hacemos nuestro rey, sí, pero no sin ninguna condición, con tal que guardéis nuestros fueros y libertades. Y no solo eso, sino que le dicen que si no, non. Es una declaración que en Castilla, por ejemplo, no existe. Hay una secuencia aquí, en este juramento del rey, riquísima. El rey coronando a la reina, el traslado de la Catedral del Aseo hasta el Palacio de la Aljafería. Aquí podríamos hacer, para venir a la actualidad y ver un poco más gráficamente lo del protocolo, un paralelismo entre Pedro IV y Platini, el organizador del Mundial Francia 98. Veremos por qué. Pedro IV cuenta con la ceremonia de coronación de los reyes de Aragón, un acto como ceremonial riquísimo, con ostentación del poder ante su pueblo, pero sobre todo con un poder que ya veíamos que no emergía del Altísimo, de algo inabarcable, sino de algo tangible. Platini tendría una organización exquisita, cuidando todos los detalles de protocolo del Mundial de Fútbol celebrado en Francia. ¿Por qué? Porque tanto Pedro IV como Platini conocen la fuerza del lenguaje de los símbolos y actúan en consecuencia. Saben que es un instrumento de acción política, porque el rey Pedro IV lo que nos está diciendo es qué autoridad posee con todo el rito que se celebraba en varias jornadas. Platini lo utiliza como herramienta de acción mediática. No creo que nadie se enterara que en Francia no se celebró el año 98 un mundial de fútbol. O un ejemplo bastante lejano para que veáis un poco las diferencias y las similitudes entre los dos. Toda la ceremonia de Pedro IV es mucho más que esa ceremonia. Plasma la visión propia de la realeza y que la intenta imponer a la sociedad, a su sociedad. ¿Qué intenta comunicarnos Platini con la organización del Mundial? Con el cuidado de la organización del Mundial. Que puso mucho más que orden. ¿Qué comunica? La grandeur francesa. La capacidad de organización que tiene Francia. Su nivel logístico. Sabiendo, entre paréntesis, que el acto protocolario más difícil y más bien solventado fueron las Olimpiadas celebradas en Barcelona, modélicas, a pesar de lo que piensan de los españoles. La salida de la Aljafería, formación de la comitiva, llegada al aseo, comienzo de la ceremonia. Aquí, salida de los equipos al campo de fútbol, formación para la interpretación de los himnos, retirada de las banderas, comienzo del partido.
¿Qué hacen? Están comunicando su posición y haciéndolo saber a los demás. El dicho de vale bien que lo hagas bien, pero no sirve de nada si no se enteran de que lo estás haciendo bien. De esto trata el protocolo. El protocolo actual bebe tanto en Pedro IV como en el protocolo borgoñón. Con Felipe el Bueno, ducado de Borgoña, un ducado poco extenso, poco importante, poco poblado, en fin, económicamente boyante. Empieza con Felipe el Bueno y su hijo Carlos el Temerario. ¿Qué pretende Felipe el Bueno y sobre todo su hijo Carlos? Pretende sacar del anonimato al ducado de Borgoña. ¿Cómo? Potenciando las ceremonias, el protocolo, la organización de los actos que se celebran en ese ducado. ¿Haciendo qué? Creando un ceremonial con una atmósfera divina para aumentar la poca importancia que tenía el duque. Con esto lo que hace es aumentar su majestad, crear una distancia casi insuperable entre él y sus gobernados. Es un protocolo rico en fastos y muy solemne, con escenografías a veces asfixiantes. La gente tendría que estar en un sitio 4 horas sin moverse de ese sitio, con una indumentaria no muy buena para esa permanencia. Es un ceremonial rigurosísimo. ¿Qué consigue con esto? Una cohesión política y territorial de todo el ducado y la Casa de Borgoña. Y, para finalizar, crea algo que ha llegado a nuestros días y que es quizá la condecoración más importante que hay en estos momentos, que es la Orden del Toisón de Oro, cuyo jefe ahora mismo es nuestro rey. Es, como os he dicho antes, la principal fuente del protocolo en la actualidad. Con la llegada de los Habsburgo, el protocolo borgoñón pierde importancia en cuanto a su influencia en España. Hablaremos de que el rey es la ley, ya hemos cambiado. Felipe II adoptó el protocolo borgoñón, pero llevándolo a unos extremos que hicieron de él un rey invisible ante sus súbditos. En todos los actos eran de carácter muy privativo. Con Felipe III, el jefe de protocolo era a la vez jefe de espías, para que veáis cómo ha ido evolucionando. Con Felipe IV se convierte el protocolo en el centro de toda la corte, ya en el periodo barroco, en el periodo ya más decadente. Y con Carlos II ya el mismo rey queda aplastado por el protocolo. Es lo que comento aquí, de que el rey no es sino lo que el protocolo le permite ser. Y es un error. En cuanto a la primera lista de precedencias que he encontrado documentada sobre los distintos reyes de los distintos reinos de esa época, aparece una hecha por un francés, París de Grassis, el año 1504, y que os comento enseguida. Ese sería el orden de precedencias de los reinos en 1404. El imperator César, el César del Sacro Imperio Romano, el Rex Romanorum, que sería... ¿Quién sería el Rex Romanorum? El Papa. El rey de Francia, el rey de España, el rey de Aragón, etcétera, etcétera. Es para que veáis un poco que ya empezaban a hacer listas. En cuanto a la situación entre los diversos estados, había lo que se llamaba la alternancia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se iban rotando en cuanto a pasar el primero dentro de un acto celebrado en una corte. Por ejemplo, en España se celebra un acto en ese momento y pasarían en ese acto de una determinada manera. Se celebra otro acto en España y ya habían rotado. El que pasó primero pasaría al final. Se llama el alternado.
Hay problemas, Francia en un momento dado no le concede el alternado a Inglaterra, Hungría y Maguncia, para no sentarse uno delante de otro, celebran los reyes una conversación de pie, iban paseando uno a la derecha y otro a la izquierda y volvían cambiando de posición para que el protocolo estuviera en su justo término, es llevar el protocolo al extremo. En la isla de los Faisanes, en el río Bidasoa, es una isla que hay entre Francia y España, y en una reunión en 1659 se dividió la isla por el centro para dividir la soberanía entre España y Francia y tener las conversaciones, la delegación española detrás de la franja y la francesa detrás de la otra franja, y hablar con un límite, pero no simbólico, sino real, con estacas. En el muelle de Londres hubo casi, no hubo asesinato, pero casi a las manos se llegó entre un embajador español y un francés por quien pasaba primero a saludar a su majestad británica. ¿Cómo se iban solucionando estos problemas? Primero, criterios. En el protocolo nos basamos en costumbres y normas y también nos agarramos a unos criterios. ¿Cuál es un criterio válido? La antigüedad de las monarquías. Aquí ya tampoco se ponían de acuerdo porque las retrasaban hasta el punto de leyenda más inverosímil, pero bueno, es un criterio, la antigüedad de las monarquías. El alternado que antes hablábamos se solucionó con una firma de unos documentos atestiguando que cederían el puesto cuando le tocara ceder el puesto. En 1648, en los tratados de Westfalia, Gustavo Adolfo de Suecia propone la igualdad de todos los monarcas. No se aceptó en ese momento. En Utrecht se propone y se realiza la utilización de mesas redondas para no marcar la cabecera. Esto es una equivocación porque toda mesa redonda rectangular, sea del tipo que sea, tiene marcada la presidencia. Ya veremos dónde. ¿Qué se hizo también para solucionar problemas? De yo me siento aquí, tú te sientas aquí. Hacer reuniones en partidas de caza, que la gente iba andando, iba a caballo, era una solución. En 1807, con Napoleón en el poder francés, se firmó el Tratado de Tilsit entre Rusia y Francia, estableciendo que el ceremonial y el protocolo entre las dos cortes fuera recíproco e igual, pero era un tratado bilateral, solamente de Francia y Rusia, pero ya era un paso más adelante. En el Congreso de Viena vamos a hablar de el Marqués de Pombal, de la diplomacia moderna, del reglamento de la jerarquía entre los agentes diplomáticos, del Tratado de Aix-la-Chapelle, de la ley de la derecha, de la cesión de la presidencia y de la figura del anfitrión. La diplomacia, uno de los rasgos más característicos de la labor de un diplomático y de la creación de la carrera diplomática, es hacer posible la convivencia entre los estados. El protocolo diplomático cumple la misión de salvaguardar el derecho de todo país, por pequeño que sea. Todos los estados gozan de las mismas prerrogativas por el derecho de gentes, sin que su igualdad jurídica se vea afectada en ningún momento por la forma de gobierno que adopten. ¿De acuerdo? En estos casos, en la carrera diplomática, igual te da que un país sea una dictadura, que sea una democracia, que sea una monarquía parlamentaria, una república, etcétera, etcétera. En el Congreso de Viena ya aparece por primera vez algo muy importante, que es el respeto a la igualdad jurídica de todos los estados. La precedencia, y aquí vemos otra vez el criterio de antigüedad, la precedencia de los funcionarios diplomáticos se hará en virtud de la notificación de su llegada. Sí.
Muchas gracias. Perdón. Decía que la precedencia dentro de los funcionarios diplomáticos será en virtud de la notificación de la llegada de ese diplomático al país donde va a realizar su trabajo, la notificación de la llegada y, en segundo término, que no es en el mismo momento, cuando entrega las cartas credenciales. Una ceremonia con mucha riqueza ceremonial hoy en día aquí en España. También establece la división de funcionarios diplomáticos, esto de ministro plenipotenciario de primera, de segunda, etc. Embajadores, legados, nuncios, enviados y ministros acreditados cerca del soberano, encargados de negocios cerca de los ministros de Relaciones Exteriores. El Tratado de Aix-la-Chapelle en 1818 dice que ningún cambio en los títulos de los soberanos sería reconocido sin previo acuerdo de todos ellos. En ese momento se tendía a sobretitular el rey de cada estado, sobre todo cuanto menos importancia den. La ley de la derecha básica en protocolo. Una vez que tenemos que ordenar algo, tenemos que saber hacia dónde partimos. Bueno, ¿por qué si yo me siento aquí y presido esta mesa, el puesto de mayor prevalencia siguiente es el de la derecha? ¿A alguien se le ocurre alguna razón? La derecha tenía que estar libre para poder desenvainar la espada con mayor libertad. Una. Más. No sé por qué, pero casi todos somos diestros. Casi todos. La destreza, la propia palabra, viene de diestra. Destreza es hacer las cosas bien. Sin embargo, la izquierda es la siniestra. En la Biblia aparece algo como a la derecha del Padre. En Roma, los augures observaban el vuelo de un ave y si se orientaba hacia la derecha era un signo favorable, positivo. Si lo hacía hacia la izquierda, no era tan favorable. En la Iglesia Católica, a la derecha del altar, están los evangelios, que son los hechos de Jesús. Sin embargo, a la izquierda están las epístolas, que son los hechos de los apóstoles. En las cortes medievales, el rey presidía con el dosel, a la derecha se situaba el clero, a la izquierda la nobleza y demás brazos. En la Revolución Francesa, en plena plaza de la Bastilla, Robespierre dijo: los que estén a favor de conservar los derechos del rey, que se pongan a la derecha. De ahí viene lo de partidos de derecha, conservacionistas. Y a la izquierda los partidarios, de progresar en su supresión, en la supresión de los derechos reales. De ahí lo de progresistas, lo de izquierda. La cesión de la presidencia es un tema muy complejo y que yo creo que ahora mismo no viene al caso. Pero bueno, para que ustedes lo vean. Se cede, por ejemplo, yo invito a mi casa, o yo invito a un acto a una autoridad y como deferencia le cedo mi puesto. La polémica está entre los que nos dedicamos al protocolo es, una vez que cedes tu puesto de presidencia de un acto, ¿dónde te colocas? Tú que has cedido, ¿a la derecha o a la izquierda? Bueno, vamos a ver. Primero, solo se cede la presidencia una vez. Luego me tendré que poner aquí o aquí. Solo cederé la presidencia a la máxima autoridad, dentro de mis invitados, a la que posea más alto rango. Supuestos. Puede ser obligada, dependiendo de la naturaleza del acto. Yo, aunque invite, sé, por ejemplo, el rector en la apertura del curso académico, si viene el rey, ¿le cederá el puesto? ¿Sí o no?
¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es la máxima autoridad, allá donde va. Entonces esa sería una cesión obligada. ¿Otra voluntaria? Pues al presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón. Pero curiosamente le cede el puesto, que no el sillón. Y ahí hay un valor simbólico en la cesión. Le cedo la presidencia como máxima autoridad de la Comunidad Autónoma, pero el sillón solamente se lo cederé en el caso de que asistiera el rey o el príncipe de Asturias. ¿De acuerdo? Es algo visual. En cuanto a la colocación, hay un debate abierto, ya les he comentado, entre derecha e izquierda. Si hay presidencia par, no hay problema, ya veremos en qué consiste la presidencia par. Y si hay una presidencia impar, entonces ya surge el problema si derecha o izquierda. Hay que buscar criterios. ¿De dónde sale esa búsqueda de criterios para que, desde mi punto de vista, tenga que estar en la derecha? Los que opinan a la derecha se basan en la ley de la bandera, que dice que de un número impar de banderas, la más importante será la que esté en el centro. Y seguirán a derecha y a izquierda. Hay un criterio de norma. En la izquierda dice, es algo verbal, que al pasar a la izquierda, si yo me paso aquí, le doy la derecha, la mano derecha, a la persona que he cedido. Es una interpretación. Hablábamos de que se cede un puesto, si cedo a la derecha, cedo un puesto. Me paso del 1 al 2. Pero si me pongo a la izquierda, cedo 2. 1, el mío 1 y 2. Me pongo en el tercero. Ya lo veremos más gráficamente. La derecha pues es el puesto de honor siempre, y para lectura del público visual, nosotros lo veremos enseguida cuando es cesión, pero si se le coloca a la izquierda ya se puede uno armar más lío al ver el segundo puesto. El anfitrión también es algo importantísimo en protocolo, es aquel que invita y convoca un acto, el que preside los actos que organiza, lo que hablábamos de la cesión de la presidencia anteriormente, las características que da a la figura del anfitrión serían la potestad de elegir los invitados, tiene que ser muy preciso con la motivación del acto que se va a celebrar. Si quiere ser un buen anfitrión, deberá marcar un carácter propio a ese acto, lo que hablábamos antes de no repetirse. Tiene una serie de privilegios y también una serie de obligaciones, como es la de recibir, presentar y despedir a los invitados. El jefe de protocolo en una institución sería el que hace de ayudante del anfitrión, que es el presidente. El presidente o el jefe de la empresa cualquier. Tiene que iniciar y clausurar el acto. Y sobre todo, algo muy difícil, tiene que mantener una credibilidad en la conversación. Con la división de poderes ya estamos jerarquizando totalmente lo que va a ser la estructura del poder, y por orden de prelación iría primero el ejecutivo, luego el poder legislativo y finalmente el judicial. El protocolo aparecería pues como un reflejo de esa estructura que acabamos de citar. En las monarquías parlamentarias como la española, el rey reina pero no gobierna. ¿De acuerdo? Aparecen las constituciones o cartas magnas, se constituyen los ministerios. Yo les puedo adelantar que la colocación del gobierno actual, por poner un ejemplo de hoy en día, sería primero el presidente del gobierno, lógicamente. El segundo, ¿quién me puede decir quién sería el segundo? ¿Lo has dicho? El presidente primero. Muy bien. ¿Y el tercero? Presidente y segundo. Muy bien. ¿Y el cuarto? Antigüedad.
de creación del ministerio. Ministro de Asuntos Exteriores. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. El último es el ministro de Medio Ambiente. ¿No? Es el que se ha creado más. Otra vez con la igualdad jurídica de los estados ya en el Convenio de Viena del 61, principio de la antigüedad, los soberanos, muy importante, aparece por primera vez un rey igualado y equiparado a un jefe de Estado. ¿Quién pasaría antes? ¿El rey de España o el presidente de la República Francesa? Según este criterio, tenemos ventaja a los reyes, porque duramos más. Concretamente, el rey de España lleva 25 años. Entonces habría que preguntarse, ¿cuántos años lleva el presidente de la República Francesa? Creo que son 5, ahora mismo, o 6. Hasta 7 puede llegar. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso pasaría primero el rey de España. ¿Sí? ¿Comprendido? ¿Cómo pasarían los distintos embajadores? ¿Qué embajador pasaría al primero? Esta pregunta tiene truco porque en España el primer embajador, el decano de los embajadores, siempre es el nuncio apostólico. El actual nuncio lleva 2 años, es el primer embajador que pasa, por unos convenios firmados con la Santa Sede, etc. Pero el segundo sería aquel embajador con más antigüedad en la presentación de las cartas credenciales. La estructura interna de una embajada también se jerarquiza. El principio de soberanía de los estados, todos los estados son soberanos. La figura del decano del cuerpo diplomático, que ya les he adelantado, sería el representante más antiguo en el cargo más elevado. Por un convenio firmado por España con la Santa Sede, siempre es el nuncio apostólico. ¿Qué hace el decano del cuerpo diplomático? Pues como función, son funciones meramente ceremoniales. En una reunión con todos los embajadores, con el rey de España, por ejemplo, sería el que llevaría la palabra de todos sus colegas, o sea, el portavoz del resto de embajadores. Sería también una especie de guardián de los privilegios de la colectividad que representa. En 1986 los estados de mayoría católica, como España, tienen a el nuncio apostólico como decano del cuerpo diplomático. Hay un principio de reciprocidad entre los estados, igual trato de ida que de vuelta. En cuanto a los viajes de estado, recibes lo mismo que has dado. En cuanto a la vigencia del protocolo hoy en día, en la sociedad actual, podríamos hablar de la importancia del establecimiento de pactos, del reconocimiento cada vez más importante de las jerarquías, de las distintas jurisdicciones y más con la aparición de la democracia en España, con la creación del Estado de las comunidades autónomas. El protocolo empresarial ya es una palabra que se empieza a utilizar, mal utilizada, pero ya por su uso ha quedado ahí y es muy difícil desterrarla. Hablábamos de que protocolos son normas oficiales. Bueno, pues las empresas ya están creando una normativa interna y lo ha titulado protocolo de imagen, protocolo de empresa, etcétera, etcétera. La importancia cada vez mayor del protocolo deportivo. Vamos a llegar enseguida a lo práctico, después de esta revisión. Sigue presente, a mí personalmente me gustaría que en mayor medida, la cortesía como una manera de manifestar respeto hacia tus semejantes. No digo ya en jerarquías, digo ya entre nosotros mismos. La etiqueta y el cuidado en la regulación del lenguaje, en la conducta externa, sobre todo en la higiene, y en los comportamientos. Las precedencias se sigue ordenando a las personas según sus méritos, aparte de sus cargos. El ordenamiento recogiendo y reconociendo la jerarquía. Otra vez,
repasando ya la igualdad jurídica de los estados, la aldea global, una palabra que va a más, con un espacio cada vez en las sociedades, sobre todo europeas, más multiétnico. Hay que tener cuidado con eso, con las diferentes religiones, con el respeto a las religiones de los demás. Un hecho muy importante es la incorporación de la mujer al trabajo y a la política. Antes la alcaldesa era la mujer del alcalde y la gobernadora era la mujer del gobernador. Ahora no. Hay una reducción cada vez mayor entre el poder y el pueblo que representa ese poder. Hay una multitud de instituciones, hay muchísimas más celebraciones de congresos, convenciones empresariales, fusiones de empresas, etcétera, etcétera, que hacen que el protocolo se mantenga vigente. Más cada vez una relación entre naciones y organismos supranacionales de nueva creación, OTAN, Comunidad Económica Europea, etcétera, etcétera, con reuniones, conferencias políticas, certámenes internacionales de todo tipo, premios, la ceremonia protocolaria de la entrega del Nobel, de los premios Nobel y de los príncipes de Asturias son modélicas. Ya veremos ahora alguna imagen sobre ellas. Y, por ejemplo, la entrega de los Oscar, por meternos en otro ámbito. Bueno, vamos a pasar un momentito. ¿Alguna pregunta? He ido muy rápido, pero porque quería que vieran un poco lo que es desde el principio hasta hoy el protocolo. Vamos a ver ahora unas imágenes. Hoy en día el protocolo básicamente sería el que se ocupa de ordenar dentro de lo que es la organización de un acto las personas que acuden a ese acto. El ceremonial se trataría de quiénes y cómo han de ocupar ese espacio. Sobre todo lo que citábamos antes del tiempo, muy importante, en un tiempo determinado y para un uso muy concreto. Y la etiqueta sería el aspecto y conducta externa, que es, para mí, desde mi punto de vista, tienen que ver más con la educación recibida que lo que puedas aprender. Aquí, por ejemplo, en esta foto, vamos a ver los niveles de poder que estamos hablando, ahora lo vamos a ver gráficamente. Vemos la jura del presidente del gobierno, el juramento. Vemos un primer nivel de poder, serían los pies de la reina y a su lado el rey, un nivel de poder, la monarquía. ¿De acuerdo? Un segundo nivel, que partiría de aquí, este señor está detrás del presidente del gobierno. ¿Digo bien cuando le llamo presidente de gobierno a Felipe González? ¿Digo bien? Sí, todavía sí. Ejecutivo, Federico Trillo. Barrero, Congreso y Senado. O sea, legislativo. España es una sociedad bicameral. Ejecutivo, legislativo y judicial. Con la figura del presidente del Tribunal Constitucional. ¿De acuerdo? Que se añade. Ese serían los niveles de poder: monarquía, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Y estos señores quién son? Los que hay detrás. ¿Quién puede ser? La Casa Real, los acompañantes del rey, que siempre, siempre, en todos los actos, los verán ustedes detrás de los reyes. Aunque tengan un sitio de protocolo que no es ese, pero en todos los actos tienen que estar detrás. ¿Para qué?
pues para cualquier problema que tenga cualquiera de los dos, el príncipe o la Casa Real en general, tienen a los ayudantes detrás, siempre es un ayudante militar y el secretario de la casa, perdón. Bueno, y ahora mi pregunta es, ¿está jurando? ¿Pero delante de quién? ¿Delante de quién está jurando? Del ministro de Justicia, que es el notario del reino. ¿De acuerdo? ¿Del ministro? ¿De qué ministro? ¿Del gobierno de Felipe González? ¿Del gobierno de Aznar? Esta pregunta es básica, ¿De quién? ¿De quién? De Felipe González. ¿Por qué? Porque hay ministro de Justicia de Aznar, no lo hay. Lo nombrará a posteriori. El mundo ya de las instituciones es bastante complejo. Siguiente diapositiva. ¿De acuerdo? Problemas de protocolo surgen con la creación de las autonomías. Aquí tenemos una foto de don Hipólito Gómez de las Rozas, presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón. Hubo unos problemas con la presentación de los tribunales superiores de justicia en las distintas comunidades y no asistió ningún presidente de comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque vocales del Consejo General del Poder Judicial presidían los actos y no cedieron la presidencia, por lo cual optaron por no ir, que es también una moneda bastante corriente en este mundo que nos movemos. Me invitas, sí. ¿Dónde me vas a poner? Aquí, no voy. Todos los días. Pero bueno. Este sería, por ejemplo, no sé si se ve bien, es la ceremonia. No, si no se ve bien, la diapositiva. Es una foto muy curiosa porque está en la entrega de los premios Príncipe de Asturias. ¿Y qué está mirando? Un vaso de agua. Aquí tiene un vaso de agua. Pero lo que no me sale en la foto es Günter Grass, que no está mirando el vaso de agua. Es lo gracioso de la foto esta. Están en pleno proceso de entrega de premios y cada uno está... Vaya, perdón. ¿Quién me sabe decir quién está en el suelo? El jefe de protocolo. A veces tienes que ir muy deprisa, otras veces delante, unas veces detrás, depende. Pues aquí supongo que en el afán de servicio tropezaría con cualquier cosa. La verdad es que las caras de todos son bastante amables. Él seguramente le gustaría haber desaparecido bajo la tierra, pero aquí sí que hay una señora muy simpática que quiere ayudar. Un jefe de protocolo que deja que su alcaldesa se pierda en un viaje a Burgos. Llegó al acto y le preguntaron, ¿la alcaldesa? No sé. Un jefe de protocolo en un acto perfectamente montado y planificado durante meses y meses, pero llega el momento y, ¡oh horror!, me falta una silla en la presidencia. Sí, son cosas curiosas. Esto pone el pie de foto, lo voy a leer. Margarita Robles, ella es, promete su cargo ante unos micrófonos. Aquí pone ante el ministro Juan Alberto Belló. Yo no la veo ante. Esto es para fusilar al responsable de esto. No sé, es que la foto es muy gráfica, ¿no? Ahí está. Sí, pero ahí es un poco fácil que se os vaya de las manos, quiero decir. ¿Tú cómo le dices, oiga, no sé cómo a usted ahí que...? No, pero es que lo que falló es que él estaría aquí y algún medio de comunicación, por no haber previsto
un solo micrófono con una mesa de tomas para que enganchen todos los medios de comunicación, esto hay que cuidarlo, y tener aquí un micrófono institucional, uno solo, que le dé sonido a todas las emisoras de radio, fue alguien que le dijo: este es el micrófono oficial, es el único que no está donde tiene que estar. Todos los demás sí, pero este es el de la grabación del Ministerio de Justicia. Y lo lleva el ministro en la mano y está jurando ante él. O sea, estupendo. Eso también es muy bonito. ¿Cuántas autoridades hay en esta foto? Es meter una fotocopia de periódico al ordenador es muy difícil. Me ha salido esto, pero se ve bien. Sí, aceptablemente bien. Bueno, hay 3 autoridades y 3 jefes de protocolo. En un acto de firmas, este señor, compañero mío, pasando, no a él, sino a él, para hacer la rotación de firmas. Porque cuando se firma un documento entre 3 autoridades, tienen que firmar las 3 ese documento. Hay una mecánica muy sencilla, pero en este caso seguro que habría muchísimas otras cosas que atender, porque en los actos suele pasar esto en la realidad, y al final no se pusieron de acuerdo. Espero que firmaran los 3 el mismo convenio, que esa es otra historia. Esto es un invento y es una... se llama la multipala. Os he hablado de que un jefe de protocolo es imaginativo, ¿no? Pues este dijo, vamos a ver, tienen que inaugurar con una palada de tierra. ¿Quién echa primero la tierra? Buscaría en su cabeza y encontró esto, la multipala. Aquí vemos, lo digo porque no se ve muy bien, a la alcaldesa llegar a un acto donde tenía que descubrir una placa, pero, cielos, no estaba la cortinilla para descubrirla. Entonces esperó muy educadamente que el jefe de protocolo, su jefe de protocolo tendría bronca, porque si estás media hora antes, lo que haces es llamar al coche oficial y decir: para 5 minutos, espera que te avise. Esa es una de las funciones que cumples. Está muy salada también, ¿eh? Un consejero no es muy alto, pero bueno, cada uno es como es. Pero veis perfectamente, veis la prensa lo que saca, ¿eh? Esta es una foto de prensa. ¿Qué es el protocolo? Imagen y comunicación. ¿Me quiere decir alguien qué le comunica esto? Así a bote pronto. ¿Alguna apreciación, por favor? A ver, algo. Sí, Q3, más cosas. Vendedor de feria. Vendedor de feria. Subastador de lo que sea. Es un consejero de economía. Pero detrás, este señor trabajando en su sitio, cortando jamón. Este señor, bueno, ¿qué tiene que cuidar un jefe de protocolo? Que esto no suceda. Y esto ya no voy a decir nada. No es una caja de cervezas, pero casi. Pero claro, yo me voy a subir a algo así y prefiero ser bajo y que no me vean. Preferiría que el micrófono incluso me tapara todo a que me sacaran la foto que estamos comentando. Vamos a entrar ya dentro de lo que es un acto y vamos a clasificarlos rápidamente. Habría, según el Real Decreto 2099 que hemos citado antes, 2 clases de actos. Actos de carácter general y actos de carácter especial. Dentro de lo que son instituciones. Los actos de carácter privado, como protocolo, y en esta conferencia no nos interesan. ¿Cuáles son los actos de carácter general? Aquellos que son organizados por la corona, el gobierno, perdón, o la administración del Estado, las comunidades autónomas, las corporaciones locales, ¿con ocasión de qué? De conmemoraciones o acontecimientos nacionales, autónomos o locales. ¿Cuáles son los de carácter especial? Son los organizados por determinadas instituciones, organismos o autoridades con ocasión de conmemoraciones o acontecimientos propios de su ámbito. Por ejemplo,
por favor, citarme un ejemplo del caso de carácter general. Un acto de carácter general. Por favor. La apertura de las sesiones del Congreso. Un acto, efectivamente, de carácter general. Y un acto de carácter especial, cualquier acto celebrado en esta casa. Es un acto de carácter especial, porque es una institución, ¿de acuerdo? Bueno, los actos de carácter general serían abiertos a todo el público, sin embargo, los de carácter especial son cerrados a quien, la institución invita a quien quiere, por eso son cerrados, no son actos públicos, abiertos. Vamos a hablar de las precedencias y las presidencias. Precedencia sería, perdón, honor que hace referencia al lugar, de latín preceder, de preceder a algo. Solo hace referencia al lugar, ¿de acuerdo? Sin embargo, no implica jerarquía, ya veremos por qué. Y la presidencia la definiríamos como, esto sería una presidencia, las personas que ocupan el lugar principal de la escena. En este caso, el escenario de la clase sería esta hilera de sillas como presidencia. Por ejemplo, la persona más importante que me está escuchando aquí ahora sería este señor, y la segunda, muy bien, aquel señor. Habría una alternancia, derecha, izquierda, tercero, cuarto, quinto, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a ver. ¿Quién me dice, por favor, quién preside este acto? Sí, alguien lo ha dicho. Pero más fuerte. Sacerdote o mosén, como queramos llamarlo. Efectivamente. ¿De acuerdo? Otra cosa sería, si pregunto, ¿quién son los actores principales de este acto? Que ya lo tenemos ahí muy claro. ¿Veis aquí cómo se ordena? Bueno, la pregunta es, ¿el rey dónde está? ¿A la derecha de qué? ¿Quién es el que preside el acto? Yo, que soy el sacerdote. ¿Qué es lo que está marcando la presidencia de un acto? Lógicamente la derecha, que estábamos hablando, que estaban los hechos de Jesús, los evangelios, y a la izquierda las epístolas, los hechos de los apóstoles. Luego, ¿quién hay ahí? La persona más importante, después del que preside el acto por su propio carácter, y de los que hemos titulado como actores principales del acto, que es su majestad el rey. Después del rey, la reina. Después, el príncipe. Y después, las infantas. En este caso solo hay una, lógicamente. La otra está en otros menesteres. ¿De acuerdo? Atentos, porque cuando organizamos un acto, tenemos que dar con un lugar lo más maravilloso posible. ¿Para quién? ¿A quién se le ocurre? Protocolo era imagen, comunicación. ¿Para quién? Para que la prensa nos saque bonitos. Pool de prensa. Ay, perdón. El pool de prensa está aquí, ¿de acuerdo? En un púlpito. Ahí se colocó. Esta ceremonia la dirigió Pilar Miró. Supongo que recordarán todos por la televisión parte de la ceremonia, por lo menos, ¿no? En cuanto a presidencias, podríamos hablar de, según el ámbito, serían, si es el ámbito público, presidencia de carácter público, privado, o también hay presidencias de carácter mixto, ¿de acuerdo? Público y privado. Según la disposición sería simple
o intercalada, simple. Una presidencia simple es yo soy el número 1, 2, 3, 4, lineal, sería para recibir en un aeropuerto, y una intercalada sería 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Según el número, esto ya no voy a entrar aquí porque no me da tiempo, pero sería 1 o 2. Vamos a ver, aquí lo ilustro más gráficamente. Eso sería una presidencia simple. La colocación, los números hacen referencia al lugar que ocupan en ese acto. Una intercalada sería la que os he comentado ahora, de aquí en esta mesa, sería esta mesa perfectamente. Las normas para la formación de la presidencia. Preside quien organiza. Si cede la presidencia, como hablábamos antes, solo la cederá una vez. ¿A quién? A la máxima autoridad. El organizador ocupará un lugar inmediato. Ya no dice la norma dónde se colocará. Antes les expliqué mi visión de que tiene que ser a la derecha, pero bueno, vale las dos cosas, porque el lugar inmediato no es contiguo, es inmediato. Inmediato es este puesto o 14 calles más abajo. Está inmediatamente. Los demás, ¿cómo los colocaremos? En un acto privado, por ejemplo, por orden de precedencia, por no lastimar susceptibilidades que existen, En el sector privado, sin embargo, entre dos empresas privadas, lo que se hace es no ceder la presidencia. Si yo soy el presidente de Coca-Cola y este es el presidente de Pepsi y celebramos el acto aquí, bueno, pues yo seguiré presidiendo, no le cederé la presidencia, lo colocaré aquí, pero aquí ya no se colocará el número 2 de Coca-Cola, se colocará el número 2 de Pepsi. ¿Por qué? Por cortesía, ¿de acuerdo? Esto sería la colocación de los actos, premios de entrega Aragón, premios Nobel, premios Príncipe de Asturias. Sería presidente del acto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como hemos dicho antes. Luego, ¿cuál sería la siguiente persona en orden de importancia? A la derecha, el primero, el más cercano a la presidencia. Aquí estarían los consejeros del Gobierno de Aragón, aquí las autoridades máximas autoridades de la comunidad autónoma, y aquí los premiados. ¿Cómo? El premiado de honor en la primera línea solo y los demás premiados en la segunda fila. Si cuando vean la entrega de los premios Nobel o de la entrega al Príncipe de Asturias, de los premios del Príncipe de Asturias, o los premios Aragón que se celebran en el Gobierno de Aragón, tienen esta estructura. ¿Quién es esta persona? El notario, sería el secretario, el que lee la concesión por el Boletín Oficial de Aragón de los premios Aragón. Este sería el escenario real. Bien cuidado con los símbolos propios y añadiendo alguna floritura, como es la de marcar dónde estamos. Porque en este acto sería suficiente con el repostero, con el escudo de Aragón y dos banderas, la de España y la de Aragón. Pero ¿qué han hecho en este caso? Reforzar el qué. El sitio donde estamos, el sitio de residencia. Luego, para hacerlo simétrico, ponen dos banderas de Aragón y la de España, dos banderas de Aragón y la de España. Pero, por normativa, solo debería haber dos, una de España y una de Aragón. ¿Y cómo se colocarían? Colocación de banderas. Estas son dos banderas. Esto es una bandera y esto otra, ¿de acuerdo?
tenemos que colocar la de España y la de Aragón. ¿Cómo las colocaríamos? ¿Cuál sería el puesto de honor entre estos dos? La derecha. Muy bien, la derecha. Esta sería la más importante. ¿Qué bandera sería? La de España. ¿Y esta? La de Aragón, o la de la comunidad autónoma donde se celebra. Muy bien. Se da la paradoja de que la bandera de Aragón estaría, en este caso, más cerca de la presidencia y la de España casi fuera del escenario. Pero es así como se colocan, cuando son pares. Esto es algo de un libro precioso de Formas de celebrar cortes de Jerónimo Martel. Aquí aparece también el dossier con el rey, con la posición del rey. A la derecha, más importante, el protonotario en pie, y a la izquierda el notario de las Cortes en pie. A la derecha, los eclesiásticos. A la izquierda, nobles, caballeros, hidalgos. De las tres poblaciones de la primera línea de bancada, ¿la primera cuál es? Zaragoza. La segunda, Tarazona, Huesca, Jaca, Barbastro, Albarracín, Calatayud, Teruel, etcétera, etcétera. Esto, lamentablemente, me lo voy a pasar, porque voy a ir directamente a lo que es, a partir de ahora, el diseño de invitaciones para que ustedes las vean en imagen y las tomen. Bueno, para organizar un acto debemos tener en cuenta lo siguiente. Los actos previos a la celebración sería identificar el acto, o sea, dotarle de un título, denominación del acto. El Día de Aragón en las Cortes de Aragón. Fecha, 23 de abril del 2001. Perdón. Lugar, Palacio de la Aljafería. Hora, las 20 horas. ¿Qué hay que hacer antes de la celebración de ese acto? Mucho antes. Propuestas para el visto bueno. Del desarrollo del acto, de una lista de invitados y eso pasarlo a presidencia. Hay que encargar y elaborar el material, las invitaciones, las tarjetas de colocación, las tarjetas de confirmación, las tarjetas de aparcamiento. En el Departamento de Relaciones Públicas y Protocolo, los ayudantes tienen que empezar a hacer los telegramas de felicitación si hay algún premiado en ese acto, remitir el programa al premiado, alojamiento y transporte del premiado e invitados del propio premiado. Y no está mal. Depende si es una mujer o un hombre. Si es el hombre el premiado y está casado, se le manda un ramo de flores a su señora, y si es lo contrario, se le manda un detalle también al caballero. Remisión de las invitaciones a sus invitados y confirmación, y si tienen precedencia, establece. La distribución de la sala y el tarjeteado de las autoridades que asisten. Es harto complicado, porque 10 minutos antes alguien se ha puesto enfermo y, en fin, permisos y autorizaciones tanto al ayuntamiento como a la delegación del gobierno, previsión de la infraestructura en cuanto a mobiliario, engalanamiento, vídeo y sonido para el acto, para recoger el acto, y el tema de restauración o comidas. En la mecánica de un acto hay que ordenar a los asistentes de acuerdo con su rango o con su nivel, central, autonómico o local, y vestirlo de acuerdo con la naturaleza del mismo, para expresar oralmente o por escrito en un discurso en ese acto el mensaje que queremos hacer llegar a los participantes. Esto es el patio de Santa Isabel de la Aljafería. Perdón, esto es virtualmente el patio de Santa Isabel. Así está.
aquí hemos puesto una alfombra, aquí hemos puesto una sobrealfombra. Estamos marcando, si se dan cuenta, territorios. Hemos puesto las banderas, hemos reforzado otra vez que estamos en Aragón, más refuerzo. Ahí ponemos una mesa, ahí ponemos a la mesa de las Cortes de Aragón, que son 5 personas, cuando oigan hablar de mesa de las Cortes son 5 personas, presidente, vicepresidente primeros, vicepresidente segundo, secretario primero, etcétera. Aquí colocamos a los portavoces de los 5 grupos parlamentarios. Aquí colocamos al letrado mayor, que es el notario y secretario de todo lo que resuelven dentro de las Cortes de Aragón. Aquí ponemos a los diputados por orden de colocación en el pleno, o sea, a la derecha estarán los del partido más alto, popular, conservadores, ¿de acuerdo? Y a la izquierda estarán los del Partido Socialista y demás, porque ya los demás son pequeños y están por estas líneas. Esto es una interpretación de los diputados y el partido al que pertenece. Esto fue un acto de apertura del libro de firmas por la paz con motivo del asesinato a principios, en febrero de este año, de un parlamentario, Fernando Buesa, en Euskadi. Se abrió el libro por la paz, hicimos una ceremonia de un pleno fuera del pleno. Las columnas están por delante, en la foto más o menos quedaría así. Esto sería una fotografía ya del patio real. Si se dan cuenta, las banderas ya están. Este es un acto oficial y está la bandera de España y la de Aragón, en el sentido que comentábamos anteriormente. Una ornamentación floral para llenar espacio, vestir el espacio, el tarjeteado, aquí aparece el nombre y el cargo de la persona que está aquí, aunque este intenta por todos los medios pasar aquí, y la labor del jefe de protocolo es que este señor no pase aquí, o que este otro señor no cambie la tarjeta de aquí a aquí, que se hace habitualmente. En fin, es variopinta la función. Esto sería el Salón Sur del Palacio de la Baja Feria, Salón Sur. Y aquí montamos un acto y vamos a ver los elementos necesarios para montar un acto. Hemos puesto las banderas que nos exige la normativa, a la derecha la española y a la izquierda la de Aragón. En el centro hemos puesto un pequeño repostero con el escudo de Aragón. Aquí hemos puesto una mesa, aquí hemos puesto unos pivotes con unos cordajes para delimitar un espacio que es para la prensa gráfica. Si se dan cuenta, es el mejor espacio. ¿Para qué? Para que eso tenga repercusión pública. A los redactores de prensa, como no hacen fotos, los ponemos en un lugar también destacado, pero menos importante. Aquí pondremos a la presidencia del acto. Aquí montamos otro acto de otro carácter, un acto de carácter militar y europeo, reunión de la OSCE, para que vean un espacio con diferentes utilizaciones. Aquí una reunión de comisionados parlamentarios, o sea, de defensores del pueblo en cada comunidad. Esta reunión de parlamentos autonómicos con un montaje de mesas en el mismo espacio donde estábamos antes, para unas conferencias con traducción simultánea en los idiomas del Estado español. Aquí sería la representación gráfica de las personas que asistieron a ese acto por comunidades autónomas. Cada uno en su mesa tenía la banderita, su cargo, su nombre y el nombre de la comunidad autónoma. Ahora le damos la vuelta a la sala. Y celebramos otro acto en la misma sala, pero en vez de a lo ancho, a lo largo. Y es la entrega de unos premios con la presidencia que acertábamos antes, uno
presidiendo en el del centro, a la derecha el segundo, etcétera, etcétera. Mesa para los premios que se van a entregar, para depositarlos ahí y que una azafata se los vaya dando a la persona que los entrega y el premiado se acercará por aquí, en ese recorrido. La persona que hace de secretario de las actas de la concesión de premio y el público, junto a los premiados y las autoridades, y la prensa asistente al acto. Y les voy a enseñar, quedan 5 minutos, vamos a ver invitaciones. Les voy a pasar diferentes invitaciones. Por ahí, por favor. Para que vean qué se puede hacer desde la misma oficina. Y a la hora de... Sí. Cuando tienen que poner las comunidades autónomas, en el caso de... ¿Cómo se ordenan las comunidades autónomas? ¿Cómo? Por recepción en el registro del Congreso de los Diputados de su Estatuto de Autonomía. La primera es el País Vasco. 5 minutos después se despistaron los catalanes. Ese mismo día llegó la de Cataluña. Pero ahora mi pregunta es, si acuden a un acto el actual presidente de la Generalitat y el actual presidente o el Lehendakari del gobierno vasco, ¿quién irá primero? En cuanto a símbolos, siempre irá primero el de Euskadi. Y en cuanto a personas, por antigüedad en el cargo. Ojo, símbolos siempre en el mismo orden. Las personas no siempre. A igualdad de fecha, que existen casos, irá primero el que más antigüedad tenga como ocupante del cargo. Vamos a ver. Para finalizar, una visita también virtual que remitimos al Palacio de Zarzuela y nos respondieron que el príncipe, después de esto, ya no venía a Aragón. Que no era necesario, vamos. Les mandamos esto. Visita de Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, a Egea de los Caballeros. 8 de junio del 2000. Esto es real, ¿eh? Les mandamos una secuencia con fotos y trabajo, un PowerPoint, de lo que iba a ser la visita para que tuvieran ellos, sobre todo los equipos de seguridad, todo el espacio donde iba a transcurrir el acto. Llegada del coche, el príncipe está dentro del coche, lo recibe el alcalde, volverán juntos y saludará a la corporación municipal. Aquí, acompañado del presidente de la comunidad autónoma y del alcalde, entrarán al ayuntamiento. Subirán hacia el salón de plenos. Otra foto del acceso al salón de plenos. Salida al balcón, plaza de la Villa de Egea de los Caballeros, despacho del alcalde y el hall que hay antes del despacho. Entrada, aquí está el balcón, entrada al salón de plenos. Firma en el libro de oro. Banderas. ¿Qué banderas hay? ¿Qué banderas tiene que haber en este acto? España, Aragón y Egea de los Caballeros. Ahí están, ¿de acuerdo? Y bien, y colocadas en su orden. La del centro, más importante, España, a su derecha Aragón. Desde la mesa, el príncipe, ¿qué es lo que veía? Esto. La corporación municipal y una selección de invitados por sorteo entre los ciudadanos de la Villa de Egea de los Caballeros. Salida a la plaza de la Villa, traslado en el coche a otro lugar donde se iba a celebrar una reunión, desde la calle del Coso hasta la casa del Carlista, que es esta, entrada, desde aquí que desencochan, entrada con el señor alcalde, subida al salón de reuniones donde va a tener lugar la reunión, tal y como estaba cuando llegamos nosotros, luego con el mobiliario y las personas que iban a participar, el cuadro, etc. La disposición ordenada. Aquí dejamos al príncipe
al alcalde y al presidente de la comunidad autónoma. Esto fue como se colocaron. Esto era unas acreditaciones que hicimos para el acto concreto de ese día, para los vehículos. Las personas que acudieron al acto, y ya está. Y ahora permítame, para finalizar, enseñarles un detalle para que vean cómo se puede diseñar una invitación. Esta es, creo que si no la han visto, por lo menos la mayoría lo ha visto, una invitación a una recepción, y el detalle que escogimos fue de un miniado, coger una parte, la letra, y ver qué se desarrolla en ese miniado. Esto lo pusimos en la recepción en el pleno de Barbastro. Y esto era la Catedral de Barbastro el día 14 de diciembre, 3 días antes de la celebración del Pleno de las Cortes. Esto era una invitación que hicimos ese día, con un formato diferente. Y esto es algo, por cierto, la persona que lo hizo está ahora en esta clase. Esto es una foto del repostero normalizado con todos los signos en su sitio y del color apropiado que pusimos en las Cortes a finales del año pasado. Y lo cogimos como motivo de portada de una invitación al Pleno de Barbastro. Ahora la verdad es que con los medios informáticos que tenemos a nuestro alcance podemos hacer un montón de cosas sin tener que estar pendiente de la imprenta. Y con esto finalizamos ya con esto que les quería comentar para que vean un poquito cómo es el trabajo. Con esto finalizo ya. ¿Cómo es el trabajo del del acto más importante que se celebra en mi institución, las Cortes de Aragón? Es el 23 de abril, que nunca se celebra el 23, se celebra el 20, el 21, pero es la conmemoración de San Jorge. Entonces lo que hacemos es planificar un cronograma de trabajo. Este es el de este año, con lo titulamos proyectos y propuestas. Aquí sale el calendario de marzo y de abril, y empezamos a poner cosas como, por ejemplo, el proyecto del diseño general, pues lo tenemos terminado el 21 de marzo, el presupuesto al día siguiente, la aprobación por la mesa 2 días después, propuesta de desarrollo, propuesta de invitados, propuesta de precedencia de esos invitados, reunión del gabinete con el letrado mayor, visto bueno del presidente, material, invitaciones a las personas que tenemos que contactar, las fechas, etcétera, atril, pergamino, flores, sonido, infraestructura, actuaciones administrativas, acuerdo de la mesa de concesión, publicación en el BOCA, relaciones con otras instituciones, alcaldesa, delegado del gobierno, Cruz Roja, personal, necesidades de personal, reunión con gobierno interior, que es del que depende las personas que nos van a ayudar en este acto, distribución de puestos y tareas, que es esto. Cada persona recibe un cronograma con la hora, el lugar y la tarea que tiene que hacer, y en esta otra página sacamos lo que está pasando en el acto. Si se dan cuenta, hasta mucho más
al final no empieza a salir una secuencia. Quiere decir que antes de la hora de celebración del acto ha habido que hacer un montón de cosas. Pues todas las personas que trabajan ese día allí con nosotros tienen esto. Y el número de móvil del jefe de protocolo. Porque aparte de esto surgen problemas. Pero bueno, por lo menos para que nadie pueda decir que yo no le he dicho que hiciera esto. ¿De acuerdo? Te cubres un poco las espaldas con esto. Bueno, ya un poquito compensaciones, seguridad, mantenimiento, limpieza, jardinería, envío de invitaciones, confirmaciones, listado definitivo, precedencia, encargo del vino, montaje del escenario, limpieza, instalación de sonido, vuelta a limpiar el escenario, porque, en fin, montamos el escenario a descubierto, otro escenario a cubierto. ¿Por qué? Porque siempre llueve ese día, siempre. Reunión con el personal, planos para las personas que lo necesiten, programa definitivo. Todo esto con los días que ya ven que están apareciendo aquí, los días que hay que tenerlo esto preparado. Tarjeteado del lugar, flores para el premiado, eso, más o menos. Perdonen porque un poco, es que quería decirles muchas cosas, pero me han faltado muchas cosas que decir. Vamos, espero que después de esto tengan un poquito, por lo menos un poco claro, lo que es el trabajo diario de una persona que se dedica al protocolo. Muchísimas gracias.